Buenas noches, compañeros. Buenas noches, tutora. Soy Grey Monserrate. El tema que me ha tocado a mí es la introducción de la educación sexual y su influencia en la formación integral de los estudiantes de octavo año de base. Introducción. La sexualidad está presente desde la infancia, cuando los niños comienzan a reconocer su propio cuerpo y las diferencias entre sexos durante la transición a la adolescencia. Los cambios físicos y emocionales influyen en su comportamiento y a menudo generan dificultades relacionadas con la sexualidad, debido a la falta de conocimiento y a los perjuicios culturales. Por ello es esencial proporcionar una educación sexual adecuada desde temprana edad. La educación sexual debe ser un proceso sistemático que promueve los derechos reproductivos y la salud sexual y reproductiva, tal como lo señala el Fondo de la Población de las Naciones Unidas. Este tipo de educación debe ser accesible a todos, comenzando en el hogar y en el contexto social de cada individuo, y debe impartirse de manera responsable. La educación de la sexualidad debe ser un proceso continuo y abarcativo que cubre todos los aspectos de un ser humano para su desarrollo integral a lo largo de la vida. Debe fomentar tanto el aprendizaje cognitivo como efectivo, ayudando a los individuos a pasar de la independencia a la independencia y promoviendo la autorregulación. Esta educación puede ser informal en la vida cotidiana o formal estructurada y con objetivos específicos. Según el UNPAC, la educación sexual debe ser parte del sistema educativo formal, continuando el proceso de socialización iniciado en el hogar, pero con un enfoque científico. A pesar de los cambios sociales, el sexo sigue siendo considerado un tema peligroso debido a la fuerte influencia de creencias religiosas que lo asocian con la reproducción dentro del matrimonio y lo ven como un pecado fuera de este contexto. Esto genera confusión en los adolescentes, quienes, aunque tienen más libertad para elegir parejas y acceso a información sobre salud sexual, siguen enfrentando tabúes en su entorno social respecto al placer y la sexualidad. Señor tutor, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Mosquera. En nuestro proyecto nos tocó sobre la educación sexual y su influencia en la formación integral de los estudiantes de octavo año de educación básica. A mí me tocó la primera fase, que quiere decir sobre la investigación. Para la construcción de este documento se trabajó de manera participativa con la comunidad educativa a través de grupos focales con estudiantes, familias y docentes y los profesionales de los departamentos de consejería estudiantil DES. Cada uno de estos estuvieron orientados a conocer sus percepciones y necesidades alrededor de la educación en sexualidad. Toda la comunidad educativa consideró que la educación integral en sexualidad es muy importante. Las y los estudiantes manifestaron que es necesidad y ayuda a esto a deshacerse de creencias falsas y evitar la desinformación. El personal docente refirió que es una parte fundamental e imprescindible de todo proceso educativo en todos los niveles. Las familias también identificaron que ayuda a los niños y niñas y adolescentes puedan vivir cada etapa con información apropiada para su edad y que la ausencia de esta puede generar comportamientos riesgosos. Reconocieron que no brindar educación integral en sexualidad es dejarlos solos y desprotegidos frente a los riesgos. En lo que tiene que ver el equipo de investigación del Grupo 5, se encargó de recolectar información acerca de educación sexual y su influencia en la formación integral de los estudiantes. Se realizó entrevistas a los actores externos de la problemática, que son las personas que más han interactuado con el joven, como el autor interno. Los reportes derivados de dichas entrevistas y observación se detallan a continuación y se realizaron entrevistas que corresponden al círculo cercano del joven ecuatoriano. Los jóvenes. Nosotros al realizar este trabajo, a los jóvenes como actores principales,
tenemos a dos jóvenes que por entrevista nos explicaron que la sexualidad se da por curiosidad y exploración de la adolescencia en su periodo de descubrimiento, donde muchos jóvenes sienten curiosidad por el sexo y las relaciones románticas. También nos hablaron que los adolescentes pueden sentir presión de sus pares para tener relaciones o experiencias sexuales, lo que puede generar ansiedad o confusión. La calidad de la educación sexual recibida varía y muchos adolescentes se sienten desinformados o tienen ideas erróneas sobre los temas como el consentimiento, la salud sexual y las relaciones saludables. Tomando en cuenta, los padres también nos dieron su criterio, que ellos se sentían incómodos o avergonzados al hablar sobre la sexualidad, lo que les dificulta abordar el tema con sus hijos. No recibieron una educación sexual adecuada en su juventud, lo que puede hacer que se sientan inseguros sobre qué información ofrecer y qué asumen en la educación sexual. Es responsabilidad de la escuela y por lo tanto no se sienten motivados a involucrarse. Al tomar contacto con los docentes nos pudieron explicar que no reciben capacitaciones adecuadas en educación sexual durante su formación, lo que genera inseguridad para abordar el tema en la clase. Al igual que los padres, algunos docentes pueden sentirse incómodos al hablar de sexualidad, lo que puede hacer que eviten el tema y por último deben cumplir también con un currículum amplio y pueden sentir que no hay tiempo suficiente para abordar la educación sexual de manera integral. En un análisis y síntesis de las observaciones de las entrevistas realizadas, denotamos que la niñez y adolescencia es un periodo crucial para el desarrollo de la identidad y la exploración de la sexualidad. Los jóvenes suelen sentir una intensa curiosidad por el sexo y las relaciones impulsada por cambios hormonales, influencias culturales y el deseo de experimentar nuevas emociones. Esta curiosidad puede ser positiva, ya que fomenta el autoconocimiento y entendimiento de las dinámicas interpersonales, pero también puede conducir a malentendidos y decisiones impulsivas. La curiosidad de los jóvenes por el sexo y las relaciones románticas es natural, pero debe ser acompañada de una educación sexual adecuada y un entorno de apoyo. La presión de los padres puede complicar esta exploración, generando ansiedad y confusión. Por lo tanto, es crucial que tanto los padres como los educadores fomenten un diálogo abierto y proporcionen la información adecuada. Este es el video, espero que haya sido de su agrado, señor tutor. Buenos días, docente. A mí me ha tocado educación sexual para estudiantes de octavo año de educación básica. ¿Cómo puede la EIS transformar la vida de los jóvenes? Demasiados jóvenes reciben informaciones confusas y contradictorias sobre la pubertad, las relaciones, el amor y el sexo. En su transición de la infancia a la edad adulta, un número de crecimiento de estudio muestran que los jóvenes recurren al entorno digital, fuente clave de información sobre la sexualidad. Al aplicar un enfoque centrado en los educados, la EIS se adapta a la edad y a la etapa de desarrollo de los educados. A los educandos de los cursos inferiores se les representa conceptos sencillos como la familia, el respeto, la amabilidad, mientras que a los mayores abordan conceptos más complejos como la violencia de género, el sentimiento sexual, las pruebas del VIH y el embarazo. ¿Cómo trabaja la UNESCO para mejorar la salud y la educación de los educandos? En sus orientaciones técnicas internacionales sobre la educación en sexualidad, la UNESCO y otras asociados de las Naciones Unidas han mostrado las vías para que una EIS de calidad que promueve la salud y el bienestar, el respeto de los derechos humanos y la igualdad de género y capacite a los niños y jóvenes para llevar una vida sana, segura y productiva.
La UNESCO ha elaborado un conjunto de herramientas en línea para facilitar el diseño y la aplicación de programas de EIS en escalas nacionales, así como la escala local y escolar. También está disponible una herramienta para revisar y evaluar los programas nacionales de educación en sexualidad. Estas herramientas deben resultar útiles a los diferentes gobiernos, los asociados para el desarrollo, a la organización de la sociedad civil. También se dispone de orientación para impartir la EIS en contexto escolares. ¿Cómo evaluar a los jóvenes y la IS en el espacio digital? Jóvenes que nunca recurren a los espacios digitales en busca de información sobre el cuerpo, las relaciones y la sexualidad, interesados por la privacidad y el anonimato que puede promocionar el mundo digital. La UNESCO constató que en un año el 71% de los jóvenes de entre 15 y 24 años de edad buscan educación e información sobre la sexualidad en el Internet. Con la rápida expansión de la información y la educación digital, el panorama de la educación sexual está cambiando. Los niños y los jóvenes cada vez más expuestos en una amplia gama de contextos en línea, algunos de los cuales puede ser incompleto, estar mal informados o incluso resultar perjudiciales. Tenemos un método de anticonceptivo. Aprovecho cada oportunidad para brindar consejería sobre los métodos de anticonceptivos hacia los adolescentes. Cabe recalcar que no es lo para cada edad, para cada persona se necesita un tipo de anticonceptivo. Entonces conlleva mucho lo que sería los métodos anticonceptivos, la comunicación, impartir hacia nuestros estudiantes. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Ok, buenas tardes. Yo voy a hablar sobre la fase 4, que es definir o redefinir el problema. ¿Cuál realmente es el problema? El problema radica en la falta de una educación sexual integral, en la falta de una educación adecuada en el currículum de los estudiantes del octavo año de educación básica. Esta carencia puede llevar a una falta de conocimiento sobre temas cruciales como la salud sexual y reproductiva, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y la comprensión de los cambios físicos, emocionales durante la adolescencia. Además, puede influir negativamente en la formación de valores, actitudes responsables hacia la sexualidad. ¿Cuáles son los resultados de la técnica? Vamos a hacer una identificación de los insights y nosotros lo que podemos ver es que tenemos los problemas de educación sexual, se dan por la falta de información. Los estudiantes carecen de información precisa y científica sobre la sexualidad. También hay mitos y tabúes, que persisten muchos mitos y tabúes que distorsionan la percepción de la sexualidad. También la prevención insuficiente, la ausencia de educación sexual integral limita la capacidad de los estudiantes, ¿ok? Para prevenir las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados. Además del impacto psicológico que esto puede provocar, ya que la falta de educación sexual puede generar ansiedad, que es uno de los casos más comunes, y la confusión durante la adolescencia. ¿Cuáles son los puntos de vista, ok, para la redefinición de este problema? Es la falta de una educación sexual integral,
adecuada al currículo de los estudiantes de octavo año de educación básica no solo afecta su conocimiento sobre la sexualidad, sino también que puede impactar negativamente en la salud física y mental, y también en su capacidad de tomar decisiones informadas y responsables. Vamos a presentar los principios del diseño. Vamos a hablar de la inclusividad, que asegura que la educación sexual sea inclusiva y respete la diversidad de género y orientación sexual. Vamos a tener también la confidencialidad, que es crear un ambiente seguro donde los estudiantes se sientan cómodos para hacer preguntas y expresar todas las dudas que ellos pueden tener sobre este tema. Es decir, nosotros poder a ellos darles la debida confianza, vaya la redundancia, para que ellos puedan formular todas las preguntas e inquietudes que ellos tengan. La relevancia, que quiere decir que es adaptar el contenido a las necesidades y contextos específicos para los estudiantes. Es decir, que de acuerdo a cada edad, uno puede transmitir de manera correcta este tipo de estudios y de guianza. Pues no, y la interactividad, que es utilizar métodos interactivos y participativos para involucrar a los estudiantes dentro de este proceso. ¿Cuáles van a ser las unidades de medida? Vamos a dar el conocimiento adquirido, los cambios de actitudes, los comportamientos saludables y la satisfacción de los estudiantes. Quiere decir que conocimiento adquirido consiste en evaluar el aumento en el conocimiento sobre los temas de la sexualidad antes y después de la implementación del programa que nosotros estamos proponiendo. El cambio de actitud, que quiere decir que es medir el cambio de las actitudes y percepciones hacia la sexualidad y la salud reproductiva. El comportamiento saludable, pues observa la adopción de los comportamientos saludables y responsables relacionados con la sexualidad. Y la satisfacción de los estudiantes, que es recoger el feedback de los estudiantes sobre la efectividad y relevancia del programa que nosotros estamos implementando. Buenas noches, estimada docente, estimados compañeros. A continuación, voy a relatar la parte que me corresponde acerca del proyecto. La fase 4, que es idear. En esta fase hace referencia a la solución y creación de ideas claves para resolver el problema. ¿Y cuál es aquel problema? El problema es iniciar y hablar claramente con los jóvenes de octavo acerca de la sexualidad. He colocado aquí una pequeña frase a cual refleja a nuestro tema. Habla serio, sexualidad sin misterio. La sexualidad. Para iniciar cualquier proceso de reflexión sobre diversidades sexuales, es casi obligatorio hacer referencia a la sexualidad como conceptos. Es necesario resaltar que todas las personas tienen sexualidad y la viven desde que nacen hasta el último día de sus vidas. Esta se constituye y se llena de contenidos a lo largo de las relaciones que mantiene cada persona con la sociedad, en línea con los significados personales que le otorgan. Para la Organización Mundial de Salud, OMS, la sexualidad es un aspecto central del ser humano. Presenta a lo largo de su vida, abarca el sexo, la identidad y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. Cada comunidad educativa puede generar más estrategias y actividades. Estas estrategias y actividades, cada comunidad y cada familia la genera de acuerdo al ámbito en el que se rodea, de acuerdo a cada situación en el que se encuentra cada ser humano. Todas las actividades deben involucrarse la perspectiva y el género y el enfoque de derechos. Es decir, que todas nuestras actividades tienen que enfocarse y embarcarse en lo que son los derechos.
Deben participar de las experiencias, de los saberes de las personas. Como bien había dicho, cada experiencia es de acuerdo al ámbito que lo rodea, de acuerdo a la experiencia de cada persona, a la capacidad de conocimiento y de desenvolvimiento, es decir, el alumno, la familia, la comunidad. Trabajamos de diferente manera y tenemos diferentes maneras de llegar a nuestros jóvenes de acuerdo a nuestra situación actual. Las actividades deben ser participativas, lúdicas y entretenidas. Tienen que ser actividades que sean llamativas siempre y cuando con respeto, con los derechos, respetando siempre el derecho de la persona, tanto en las comunidades como en las familias. Tienen que ser actividades llamativas, que sean participativas también entre todos y tiene que ser un ambiente bien armónico para tener buenos resultados. ¿Cómo pueden vincularse los padres de familia a la educación sexual de sus hijos? Hablando abiertamente de una manera sincera, directa, las cosas por sus nombres, convirtiendo en un tema cotidiano, en un tema diario, tanto la mamá, el papá o los miembros de la familia, siempre y cuando sea con respeto. Tienen que estar la familia y el colegio y la comunidad unidos, hablando en un solo idioma, llevar de la mano este tema y siempre ser bien abiertos para cualquier inquietud que tengan los estudiantes. Tanto las familias como los colegios deben escuchar y hablar claro y salir de cualquier duda, autoeducarse para poder dar mejores conocimientos y mejores criterios. Promover la responsabilidad y promover también la corresponsabilidad tanto a los papás como a los estudiantes y como a la familia y en sí el colegio. También tenemos una pequeña actividad integradora en el cual vamos nosotros a trabajar con nuestros estudiantes. eh, Vamos a buscar las palabritas que tenemos aquí para con ello estar más claramente en nuestro tema del día de hoy. Muchísimas gracias. Educación sexual para estudiantes de octavo año de educación básica, fase prototipar. Objetivo. El objetivo de esta fase es crear versiones simplificadas de nuestras soluciones para explorar posibles fallas y áreas de mejora. Esto incluye actividades educativas, materiales didácticos y recursos interactivos. De acuerdo al objetivo que nos hemos establecido, nos vamos a apoyar en diferentes materiales que nos provee el Ministerio de Educación, como también las redes sociales y las aplicaciones. Entre ellos tenemos la educación integral en sexualidad y también diferentes instrumentos que nos servirán como apoyo fundamental para alcanzar el objetivo planteado. Prototipos. Desarrollamos prototipos como la rueda de la sexualidad saludable, una actividad interactiva que ayuda a los estudiantes a aprender sobre temas claves de manera directa y educativa, en la cual nosotros proponemos que nuestros estudiantes formen parte principal del proceso de desarrollo de esta rueda de sexualidad saludable con su participación activa, implementando varios tipos de herramientas que nos permitirán alcanzar la actividad planificada. Herramientas. Muestras de bocetos y guiones gráficos. Utilizamos herramientas como bocetos, prototipos físicos y digitales y guiones gráficos para planificar y visualizar nuestras ideas. Con la orientación del docente tutor, cada uno de los estudiantes se organizarán en grupos y establecerán el tipo de herramienta que quieren utilizar para desarrollar la actividad planificada. Como ya lo hemos propuesto, pueden ser bocetos, pueden ser cartulinas, prototipos que nos permitan
establecer la guía de la sexualidad y los elementos digitales que se establecen dentro de las diferentes plataformas y redes sociales. La rueda de la sexualidad. Por ejemplo, creamos una rueda que los estudiantes giren para hablar sobre temas como la higiene personal y el consentimiento, promoviendo una educación integral. Dentro de las redes sociales y de lo que es la parte de aplicaciones, podemos encontrar diferentes tipos de ruedas de sexualidad, las cuales pueden estar orientadas a un tema específico e incluso con nuestros estudiantes podemos organizarle y darle un título personalizado. Por ejemplo, mitos y realidades acerca de la salud sexual y reproductiva. Conclusión. Prototipar nos permite identificar, mejorar y asegurar que nuestras soluciones sean efectivas y apropiadas para los estudiantes. Gracias por su atención. Buenas noches, docente, buenas noches, compañeros. Yo formo parte del grupo número 5 y nuestro proyecto es la educación sexual en estudiantes del octavo año básico, de educación básica. Mi parte es las conclusiones, donde se recomiendan ciertos programas para la educación sexual en los estudiantes adolescentes. Se concluye organizar programas de educación sexual basados en la evidencia donde se ha demostrado que funcionan. También se concluye realizar programas de educación sexual dentro de los pares que conforman la parte del contexto donde se desenvuelven los estudiantes adolescentes. Realizar programas donde existan promotores que puedan visitar las casas y trabajen de manera comunitaria, tomando en cuenta la parte cultural, que es muy relevante. Programas de educación sexual para los padres de familia, implementación de actividades en el aula, enfocada en la orientación dentro del gramaje de la sexualidad y sus intereses. Bajo el enfoque de la investigación del proyecto, se concluye la importancia de hacer un seguimiento constante a los espacios donde los jóvenes reciben información. Gracias.